Marce. Hola, Bauti. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Lindo día, ¿no? Lindo día para hablar de los Vamos a conocer un poquito de la historia de Berisso. Vamos para allá, para la ciudad, el parque cívico, el puerto, los frigoríficos. Qué emoción. Toda la historia de Conocer nuestra un poco de la familia. familia. Dale, nos vemos allá. Siguiendo con la idea que nos contaba Alberdi, que decía que gobernar es poblar, el presidente Nicolás Avellaneda sancionó la ley 817, que es la ley Avellaneda, justamente que promovía la llegada de inmigrantes. Entre ellos nos tocó a la ciudad de Berisso. Para promover la llegada de inmigrantes, esta ley apuntaba a aquellos europeos que vivían en el campo, campesinos, y no tenían muchas tierras para trabajar y tampoco trabajo. Entonces la idea era traerlos con una ley que hizo que se duplicara el flujo inmigratorio. Bueno, es más, en Buenos Aires se establecieron varios hoteles, entre ellos dos importantes, que era La Rotonda y el siguiente, el Hotel de los Inmigrantes. El Hotel de los Inmigrantes. Era muy importante ya que alojaba a muchos de estos inmigrantes, y esta ley de inmigración hablaba de que los inmigrantes, por parte del Estado, necesitaban un apoyo. Bien, un apoyo y necesitaban estar mantenidos por un periodo de 5 días. Bien. ¿No? Tenían 5 días para alojarse en el hotel. Ese hotel permaneció hasta 1950. Hoy allí funciona el Museo de la Inmigración. O sea que tenían 5 días de plazo y ellos trataban de ubicar algún paisano que viviera en la ciudad, como por ejemplo en Berisso, para ir a establecerse allí. También el gobierno les facilitó el pasaje muchas veces, ese alojamiento, y la posibilidad de trasladarse al lugar donde podían el día de mañana encontrar trabajo. Claro, eso era subvencionado por el Estado. El Estado se encargaba de eso. Hubo un par de presidencias históricas que son las que consolidaron el Estado Nacional, como Mitre, Sarmiento, Avellaneda, que se ocuparon del tema inmigratorio. Claro. El principal fue Avellaneda con la ley de inmigración. Gracias a esa ley de inmigración, no solamente de inmigración, sino también de colonización, porque la idea básica, original, era que se establecieran en zonas agropecuarias. Finalmente muchos se quedaron, como en Berisso, en ciudades puerto, que era donde iban a encontrar muchas veces a sus familiares y trabajo. Así llegaron la mayoría de nuestros inmigrantes. En Berisso, españoles e italianos fueron los primeros que vinieron, y en volumen, en cantidad, son los mayores. Ellos venían escapando de la falta de trabajo, de las condiciones por ahí alimenticias que no eran muy buenas, y después, fundamentalmente, de la crueldad de las guerras. En su mayoría eran varones, varones que vinieron acá buscando trabajo y después traían a su pareja, a su novia que había quedado allá, o al resto de su familia, cuando las condiciones iban mejorando. Cabe aclarar también que muchas veces inmigraban las personas, por ejemplo, los jóvenes del Imperio Ruso. Bien, los judíos, ¿no? Los judíos del Imperio Ruso. A su vez, también estaban los sirio-libaneses del Imperio Turco. Eso era algo muy importante, y también escapaban de la problemática de sus países, de esta persecución de los gobiernos, y también, como a su vez, esto de la economía, del problemas económicos que existían en sus países, por eso que emigraban. Y después vienen las guerras, que va a acelerar todo este proceso, y va a venir masivamente una cantidad de inmigrantes. Cada vez que nosotros decimos un nombre, se nos vienen a la cabeza familias de Berisso. Digo sirio-libanés, pienso en los Cervali, gente que llegó, tantas familias escapando de la guerra. Además, las empresas navieras se encargaban especialmente de fomentar la llegada a América, con viajes en barco, porque eran en barco, había que venir en barco, eran barcos a vapor, que anunciaban que venían a la Argentina en 3 semanas. Increíble, rapidísimo, insólito. Muchas veces del costo del pasaje se encargaba el gobierno. Igual venían, eran pasajeros de tercera clase. No eran muy buenas condiciones en el viaje. No, evidentemente que no, que viajaban como podían. La idea era llegar a América y hacerse rico, mejorar, o como decían los inmigrantes, venir a hacer la América. Claro, y esto de la llegada en el puerto de Buenos Aires, existía esto, ¿no? Que llegaban al puerto de Buenos Aires y no había algunos a veces que frenaban Montevideo. Claro.
Se confundían Montevideo, Uruguay como si fuera Argentina. Claro. Y bueno, así. Algunos arribaron a Uruguay, como una de mis abuelas, y después se fueron trasladando hasta dar con el lugar indicado, que muchas veces era nuestro querido Berisso, que ahora vamos a pasar a visitar. Esto es el Parque Cívico, Bauti. El Parque Cívico, vos sabés que el 24 de junio de 1871, un inmigrante italiano, genovés, de la ciudad de La Bagna, fundó en este mismo lugar el primer saladero, que se llamó San Juan, en honor a él, Juan Berisso. El tema es dilucidar por qué Juan Berisso, italiano, que vivía en Buenos Aires, vino a estas tierras. Bueno, las familias vinieron acá con la epidemia del cólera. Ah, bien. Que generó aproximadamente como 7.000 muertos y que 2 años después llegó también la fiebre amarilla que generó aproximadamente la muerte de 20.000 personas. Correcto. Vos sabés que la fiebre amarilla hizo que se abandonaran en Buenos Aires, en la parte sur de las comunas del sur de Buenos Aires, todas las casas. No quedó nadie. Por eso es muy probable que Juan Berisso haya visto en este lugar un potencial lugar muy apto para la instalación de saladeros. Estos eran los altos de la ensenada del Barragán. Claro, bueno, Juan Berisso les compró las tierras a Ángel Zurita, que como bien dijiste vos, les vio a estas tierras donde estamos parados, les vio un gran potencial para iniciar la ciudad de Berisso. ¿Y esas tierras, tenés idea más o menos cuánto sería esto? Como 28 hectáreas aproximadamente. Una barbaridad, porque ahora uno ve el parque cívico y es relativamente corto, pero en base a esto se fue organizando la ciudad de Berisso. La actividad saladeril se va a convertir en muy importante para el país. Todavía no existía la industria frigorífica porque no existía la manera de congelar la carne. Entonces, ¿qué te poder conservarla y enviarla al exterior para exportarla? Entonces lo que se hacía acá, que era salar carnes y cueros, se convirtió en una fuente de exportación muy importante. Se mandaba tasajo, que es carne salada, al exterior. En este saladero de Juan Berisso trabajaron aproximadamente 300 personas y la gente fue viviendo en las cercanías del saladero sin ningún tipo de planificación y una industria que crecía y crecía. Bueno, y con el incremento de esta actividad, 8 años más tarde se creó un nuevo saladero nombrado con el San Luis. Claro, ¿y quién era? ¿Quién era este Luis? Luis Berisso vendría a ser el hermano de Juan Berisso. Este Luis Berisso vivió en los saladeros aproximadamente 20 años. Bien. Y así fue creciendo esta ciudad en torno a los saladeros, una ciudad de obreros que más adelante, con la llegada de la refrigeración, va a dar un salto económico impresionante. La Argentina y también Berisso. Sería muy bueno irnos hacia el puerto y los frigoríficos. Vamos. Llegamos al puerto, Bauti. Puerto La Plata, que en realidad está entre Berisso y Ensenada. Pero bueno, ahora vamos a ver por qué lleva el nombre de Puerto La Plata. Clave el puerto para la vida de Berisso, porque se va a abandonar un poco la actividad saladeril y se va a pasar a la actividad portuaria y frigorífica. Llegan 2 barcos con refrigeración por primera vez en la historia. Los barcos no llegan al Puerto de La Plata, sino al Puerto de Buenos Aires. Es un barco, se llama Le Fabriqué, que puede congelar la carne a 0 grados. Al año siguiente, 1877, llega otro barco, Le Paraguay, que congela la carne a 30 grados bajo cero. Eso va a permitir el comercio de carne refrigerada, congelada, en grandes cantidades a Europa, con lo cual crece increíblemente todo lo que es la venta de carne vacuna a Europa y también va a crecer nuestra ciudad. Bueno, y en esa época se nombra a la ciudad de La Plata como la ciudad de la provincia. La capital. Claro, la capital de la provincia se la nombra La Plata.
y luego de ese nombramiento se inician lo que es el trabajo en el Puerto de La Plata, las obras de la mano de Julio Argentino Roca. Perfecto, Roca era el presidente en ese momento y bueno, decretó que empieza a construirse el puerto. Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dardo Rocha, que después va a ordenar la fundación de La Plata. El tema es ver por qué se crea La Plata. Claro, se había dado una ley de federalización de Buenos Aires, con lo cual la ciudad de Buenos Aires se convierte en capital de la nación y había que tener una capital para la provincia. Ahí sale La Plata. La Plata se la ubica en los altos de la Ensenada de Barragán y se busca un lugar que tuviera un puerto de aguas profundas naturales y este era el lugar indicado. Y en 1890 es cuando Juárez Celman inaugura el Puerto de La Plata. Llegamos a los frigoríficos. Estamos en lo que era el frigorífico Swift. Antiguamente, acá estaba el Swift y más atrás estaba el Ardmore. La historia de Berisso, a partir de 1911, cambia porque se inaugura el frigorífico La Plata Cold Storage. Se empieza a exportar una cantidad descomunal de carne vacuna. Además, estamos pegados al puerto La Plata. Bueno, y con la gran demanda de carnes debido a la Primera Guerra Mundial, se abre un nuevo frigorífico llamado Ardmore, como dijiste vos, está ubicado más allá, y La Plata Cold Storage pasa a llamarse Swift. Claro, el conocido frigorífico Swift, donde trabajó la mayoría de nuestros familiares y todos los inmigrantes encontraban en este lugar una fuente de trabajo que los sacaba del hambre y la falta de trabajo que provocaba la crueldad de la guerra en Europa. Es una larga historia, Marce, y la vamos a seguir contando. Sí, es una gran historia, una historia de amor, una historia de inmigración, de obreros. Berisso tiene una historia muy rica. En el año 1922, el presidente Hipólito Yrigoyen crea la destilería YPF, con lo cual se diversifica toda la actividad económica de la región, que ya no depende solamente de la actividad del frigorífico, sino que es un polo económico muy importante. Bueno, ese polo económico no solo estaba compuesto por la destilería, sino también por el frigorífico, el polo y más tarde la hilandería. Bien. A su vez también como los astilleros. Sí, se va sumando Astillero Río Santiago, todo lo que es la industria siderúrgica, la propulsora. Es decir, que si bien pertenecen a la cercana Ensenada, hacen que la región tenga una fuerza laboral muy grande y sea de enorme atracción para todas las corrientes inmigratorias que van a seguir llegando con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y le dan a todo este lugar una identidad única. Sobre este adoquinado, que es la calle Nueva York, era incesante la cantidad de gente que trabajaba de las distintas nacionalidades, que convirtió a Berisso en un puerto del mundo, un crisol de razas, un lugar que tiene un sentido de pertenencia y una identidad única. Tal es así que esta calle, digamos que entró en la historia argentina y supo cambiar el rumbo de la historia con aquel lejano 17 de octubre de 1945.